Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a Un Pueblo que Camina. Hoy vamos a hablar de una verdad que puede cambiar tu vida. Desde hoy, ¿sí? Vamos a aprender que la resurrección no empieza después de la muerte, sino ahora. Y eso nos va a ayudar con la explicación nuestro hermano Gerardo García Helder, presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. Es importante informar que este programa, Un Pueblo que Camina, es un espacio radial de la Diócesis de Latacunga, en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. El tema que vamos a tratar hoy es: ¿ya estás viviendo como resucitado? Tema extraído o que explica los numerales 1002, casi leo mal, 1002 a 1004 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como dije, nos va a ayudar nuestro hermano Gerardo García Helder, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Gerardo, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Bueno, muchas gracias, Juancito, y muy orgulloso de ser convocado con una audiencia tan ansiosa por conocer al Señor que se revela a través de las Escrituras, a través de la tradición de la Iglesia, del Magisterio. Muchas gracias por convocarme. Perfecto, gracias a usted por esa predisposición. Desde la última parte del continente, la parte geográfica, nos está acompañando Gerardo. Bien, la Iglesia hoy recuerda a San Simón Stock, quien vivió confiando en las promesas de Cristo, especialmente en la vida eterna que Él nos ofrece. En Burdeos, en Gascuña, San Simón Stock, presbítero, que fue primero ermitaño en Inglaterra y después ingresó en la orden de los carmelitas, la cual rigió admirablemente, siendo célebre por su devoción singular a la Virgen María. Esto en el año 1265. Fue promotor de la devoción a la Virgen del Carmen. Vivió con esperanza en la vida eterna y en la promesa de Cristo. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Colosenses 3:1, que dice: por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. El tema, lo repito, ¿ya estás viviendo como resucitado? Es una pregunta a la que vamos a dar respuesta, que explica los numerales 1002 a 1004 del Catecismo. Y le vamos a pedir a nuestro invitado, Gerardo, por favor, que nos ayude con una introducción a este tema. Bueno, ante todo, tenemos que siempre tener en cuenta que cuando hablamos de Dios y de los misterios que tienen que ver con el plan de salvación, lo hacemos desde nuestra perspectiva humana. Si dos hormigas se pusieran a hablar de Dios, seguramente que se lo imaginarían como un gran hormigón, ¿no? Una hormiga gigante con vaya a saber cuántas mandíbulas, ¿no? Y, o sea, agrandarían
la imagen que tienen de lo que para ellos es más grande, más sublime, que son ellos mismos. Y eso mismo hacemos también nosotros, ¿no? Recién en esa cita que se hacía de San Pablo, se dice que Jesús está sentado a la derecha de Dios. Está sentado en una silla, en un banquito, en un trono, y a la derecha, ¿por qué no a la izquierda? O tal vez esos son formas de entender que está situado en el lugar de mayor dignidad y sentado como quien tiene autoridad. Cuando uno va a pedir algo al rey, lo hace de pie o de rodillas, y él es el que está sentado, ¿no? Por eso, digo, esta imagen de que está sentado a la derecha de Dios es simplemente una forma de decir que está en plena posesión del poder divino, ¿sí? Pero lo hacemos a través de categorías humanas. Y en estos numerales nos vamos a encontrar también con imágenes que tienen que ver con nuestra realidad actual, temporal, y hablan de los bienes eternos desde nuestra pobreza de lenguaje, nuestra limitación cultural. Entonces, esto tenerlo muy presente, ¿no? San Agustín decía, ¿lo entendiste? Ya no es Dios. Dios siempre es un misterio. Las verdades de fe son solamente eso, verdades de fe, creencias que expresamos con la fragilidad de nuestros conceptos humanos. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante para iniciar con el primer numeral. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, nuestro hermano Gerardo García Helder, presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. El tema que vamos a tratar hoy día es: ¿ya estás viviendo como resucitado? Tema, pues, que explica los numerales 1002 a 1004 del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer numeral para su análisis es el 1002, que dice: si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gerardo, por favor, nos ayuda con la explicación y comentarios de este numeral. Bueno, qué lindo que el nuevo catecismo nos recuerde que nosotros ya, de algún modo, estamos resucitados con Cristo. A través de la celebración del bautismo expresamos ritualmente lo que en realidad ocurre a toda la humanidad. En el Evangelio según San Mateo, cuando se narra la muerte del Señor, se dice que después que Él expiró, muchos sepulcros se abrieron y
cuerpos de justos que habían muerto salieron de los sepulcros y se hicieron ver. También esto hay que ver, ¿se entiende en forma metafórica o se entiende como acontecimientos ocurridos tangiblemente? Es decir, ¿estos cuerpos fueron vistos o esto simplemente es una expresión de fe? Qué interesante que Mateo no espera al domingo de Pascua para hablar de estos sepulcros que se abrieron. Dice que se abrieron en el momento mismo en que Cristo muere. Entonces, si estos muertos aparecen resucitados después de la muerte de Jesús, significa que Jesús resucita en el mismo momento que muere. El domingo, por la mañana, bien temprano, las mujeres van a descubrir el sepulcro vacío, pero en realidad la resurrección de Cristo ocurre en el mismo momento de su muerte. Por eso, cuando leemos que el Señor, pegando un fuerte grito, entregó su espíritu, este espíritu lo tenemos que escribir con minúscula o con mayúscula. Si lo ponemos con minúscula, simplemente significa que murió, pero si lo ponemos con mayúscula, significa que entregó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es entregado después que Él deja de influir físicamente en la tierra. Entonces, Jesús ya no tiene tiempo. Para Jesús no hay presente, pasado ni futuro. El tiempo corre para nosotros. Pero en esta vuelta a la vida de Jesús, o en esta asunción de una vida nueva que se da en la resurrección, toda la humanidad se beneficia con esto. Así como cuando en el misterio de la encarnación decimos Dios se hace carne, sarx, bueno, aquí toda carne, es decir, toda la humanidad es elevada, es resucitada con Cristo. Por eso, nosotros, de algún modo, ya estamos resucitados. Estamos resucitados en esperanza, o sea, no de modo pleno. Todavía nosotros estamos completando en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Qué interesante que en todos los relatos de resurrección, o mejor dicho, en las apariciones del resucitado, porque los evangelios no tienen ningún relato de resurrección propiamente dicho, sino son apariciones del resucitado. Este resucitado siempre se aparece mostrando que es el mismo que el crucificado. Por eso va a decir, toquen mis llagas, miren mi costado, ¿no? ¿Por qué buscan al crucificado? Ha resucitado, pero es el mismo. Entonces, también nosotros, aunque ahora estamos completando en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo, pero lo estamos haciendo con esa esperanza en la resurrección, que no es algo que se va a dar más adelante, sino que ya se está dando. Se está dando en germen. Por eso hay imágenes de santos, sobre todo de Santa María Magdalena, que se la muestra con un huevo en la mano. El huevo es el símbolo de la esperanza, porque dentro del huevo hay un pollito en esperanza, o sea, todavía no salió y bueno, necesita ser empollado. Por eso también nosotros tenemos ese germen de resurrección que celebramos en el bautismo. No es que ese germen se nos da en el bautismo, ese germen se da con la resurrección del Señor. Cuando Él resucita, de algún modo toda la humanidad resucita. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo, va a decir Pablo, también por un hombre entró la vida nueva. Y el primer título que se le da a Jesús como título particular de su identidad es Nuevo Adán. Es la nueva creación. Entonces nosotros, todos los seres humanos, todos, no solamente los que recibimos el bautismo,
Con el bautismo simbolizamos, ritualizamos esa gracia que Dios ha dado a todos. Por eso, qué lindo, ¿no?, que este numeral nos recuerde que ya estamos resucitados y por tanto debemos vivir como resucitados y no andar entre las tumbas como muertos. Qué bárbara esta verdad, ¿no? Y la desconoce más de medio mundo. Sí, por supuesto, porque siempre estamos con esa idea de que tal vez porque en el mismo catecismo, perdón, en el mismo credo de los apóstoles, que es el que comúnmente rezamos, ¿no?, la formulación que dice, creo en la resurrección de la carne, ¿no?, y en la vida eterna, como que lo está ubicando, pero la resurrección de la carne ya se da ahora. Incluso esta resurrección de la carne es una traducción directa del latín, resurrectio carnis, pero el credo original está en griego, y en griego no se habla de sarx, no se habla de carne, sino que se habla de necrón, de muertos. Creo en la resurrección de los muertos, ¿no?, y en la vida del mundo futuro, pero esa resurrección se va dando ya desde ahora. Hay que difundir mucho esta verdad para que el ser humano cambie su conducta, cambie su manera de vivir. Claro, para que empecemos a vivir como resucitados, ¿no es cierto? Resucitados en esperanza. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. No de modo pleno. Increíble. Mientras en otros lados están matándose, acá estamos difundiendo que ya somos resucitados y tenemos que vivir como resucitados. Y tenemos que respetar a cada uno de nuestros hermanas y hermanos como resucitados. Y respetar sus cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. Increíble. Bien, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Gerardo García Helder, presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, y biblista, formador en el Arzobispado de Buenos Aires, nos acompaña en esta ocasión para explicarnos y comentarnos el tema ¿Ya estás viviendo como resucitado? Tema pues que explica los numerales 1002 a 1004 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante agradecer al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos con este video 285 guardados para que todo el mundo se alimente. Bien, el siguiente numeral, el 1003, dice: unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Qué bonito. Por favor, Gerardo, coméntenos y explíquenos este numeral. Bueno, qué lindo que en este numeral se habla de la Eucaristía como sacramento del cuerpo de Cristo que recibimos porque somos el cuerpo de Cristo.
porque somos parte, porque somos miembros de ese cuerpo sufriente y glorioso. Por eso podemos alimentarnos de el cuerpo sacramental, de las especies consagradas. En América Latina se está difundiendo mucho el tema de la adoración eucarística. Incluso hay lugares, capillas de adoración continua, que mal llaman adoración perpetua. No es perpetua porque, por ejemplo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, son días alitúrgicos en donde no se puede hacer adoración eucarística. Es un contrasentido. Entonces, yo digo, capillas de adoración continua, no perpetua. Y me parece estupendo que estén esos espacios especialmente dedicados a la adoración, pero corremos el riesgo de separar esa adoración del culto eucarístico, ¿no? O sea, de la celebración de la Eucaristía, celebración que hacemos todos, no solamente los sacerdotes. Los ministros ordenados presiden la celebración eucarística, pero la celebración eucarística la realiza toda la asamblea congregada, que toma conciencia de la presencia del Señor desde el primer momento. Por eso nos ponemos de pie. Yo creo que hay muchos elementos que tenemos que revisar de nuestra forma de realizar los sacramentos. Le damos tal vez demasiada importancia a las palabras de la institución dentro de la celebración, pero la presencia del Señor está durante toda la celebración. Cuando escuchamos el Evangelio, por ejemplo, nos ponemos de pie, porque entendemos que es Cristo mismo el que nos habla. Y el Concilio Vaticano II ha vuelto a recordar que en la Eucaristía recibimos al mismo Cristo en dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del pan y el vino consagrados. Por eso, cuando alguna persona, por determinada circunstancia, no se acerca a recibir el sacramento del cuerpo de Cristo, lo mismo recibe a Cristo escuchando su palabra o cantando en la asamblea. Es decir, hay distintas formas de recibir al Señor, no solamente con el pan y el vino consagrados. Cuando San Agustín, en sus últimos días, tenía que guardar cama, él no quería recibir la Eucaristía en su lecho. Se había hecho colgar unos salmos penitenciales y recitaba esos salmos y entendía que entraba en comunión con Jesús a través de la recitación de esos salmos. Entonces, porque somos el cuerpo de Cristo, porque ya formamos parte del cuerpo de Cristo, y esto nos lo permite el misterio de la resurrección, porque ya formamos parte del misterio de Cristo, del cuerpo de Cristo, entonces nos alimentamos con el cuerpo o misterio de Cristo. Ven que en la celebración eucarística decimos, este es el misterio o sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, muerte, resurrección y segunda venida, para nosotros se dan en un antes, ahora, después. Pero en Dios es para siempre. Interesante que en los textos bíblicos, cuando se dice Jesús murió, en griego está en aoristo, una forma verbal que nosotros en castellano no tenemos, que significa algo puntual, que sucede en un momento determinado, y ya está. Murió, aoristo. Fue sepultado, aoristo. Resucitó, perfecto. Sigue resucitando. La muerte y la sepultura son cosas puntuales que se dieron una vez y ya está. En cambio, la resurrección es algo que se sigue dando. Jesús sigue resucitando. San Agustín va a decir, si no cambias de vida, Cristo no ha resucitado para ti. Entonces,
qué linda, ¿no? La pregunta, ¿estás viviendo como resucitado? Porque si no estamos viviendo como resucitados, podemos creer en la resurrección con los labios, con una fórmula, pero nuestra vida no da cuenta de esa fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que convertirnos, para llegar a decir, como Tomás, Señor mío y Dios mío. Perfecto. Gerardo, mencionaba usted que se puede recibir a Cristo de varias formas, tanto en el pan de la palabra como en, en la mesa, en las especies Eucaristía. consagradas. Alguien pensará, dice, ya no hace falta recibir a Cristo sacramentado porque ya lo recibí en el pan de la palabra. ¿Podría pensarse eso? Bueno, sí, podría pensarse eso. No creo que sea así, ¿no? Cuando uno eh, tiene una fuerte amistad con alguien, no se contenta con verlo por la pantalla. También quiere darle un abrazo, ¿verdad? Entonces, ciertamente que en la comunión eucarística es donde se da sacramentalmente, sacramentalmente la expresión de la plena comunión. Pero también San Agustín va a decir, si no estás en comunión con tus hermanos, solamente muerdes el sacramento, pero no comulgas, ¿no? Por eso, uno podría miles de veces recibir la Eucaristía y realmente no comulgar. Porque si no está viviendo como resucitado, y no me estoy refiriendo solamente a pecados graves, sino, por ejemplo, una religiosidad rutinaria, ¿no? Que no cala en nuestra vida. En España tienen un dicho, que no lo voy a decir tal cual lo dicen en España para no usar palabras que no corresponden acá, pero que se dice, comen a Dios y descomen diablo. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo sacramentalmente, pero después con nuestras obras damos cuenta de otra cosa. Por eso, qué interesante que hoy tomemos la resolución de resucitar con Cristo. Qué Claro, o lindo sea, que en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, cuando la Magdalena está llorando afuera en el sepulcro, Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? ¿Qué busca? Ella está buscando a un muerto, a un cadáver, no a un resucitado. Podría parecer que nosotros muchas veces también estamos como ella, llorando en busca de un cadáver, pero Jesús está resucitado y nos quiere a nosotros también resucitados. me impactó esa parte que decía que alguien puede comer la especie consagrada y no comulgar porque eh, no está apto, idóneo sería para recibirlo y uno se estaría engañando, pues. Claro, no está en comunión con sus hermanos. Por eso, San Agustín insistía mucho en el tema de la unidad, ¿no? Es decir, nosotros comemos lo que somos el cuerpo de Cristo, comemos el sacramento del cuerpo de Cristo. Pero si yo estoy separado de mis hermanos, ¿no? Si yo estoy separado de mis hermanos, entonces no soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y este yo creo que es el gran escándalo del cristianismo de estos últimos 1000 años, por lo menos. La cantidad de fragmentaciones, de separaciones, de divisiones que nosotros hemos creado. En el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, se dice que los soldados al pie de la cruz se repartieron los vestidos del Señor y se sortearon la túnica, porque como era de una sola pieza, no la quisieron dividir. Y esa túnica inconsútil hecha de una sola pieza
es símbolo de la iglesia y nosotros la vivimos tijereteando, cortando. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Tratemos de cambiar nuestra mentalidad. Tratemos de favorecer la unidad. Unidad que no significa uniformidad. Unidad que no significa uniformidad. Y yo creo que el camino del ecumenismo tiene que ir por ese lado. No buscar que tengamos comportamientos similares, sino respetar la diversidad. La diversidad. Tarea difícil. Sí, está complicado, pero bueno, vamos a una pausa y retornamos con el siguiente numeral. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, nuevamente con ustedes estamos continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuestro hermano Gerardo García Helder, quien es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, además biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. Con quien estamos analizando el tema, ¿ya estás viviendo como resucitado? Tema pues que alude a los numerales 1002 a 1004 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos toca analizar en este segmento el numeral 1004, que dice así: esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo, lo que hace un momento decía Gerardo. Bien, ayúdenos con su explicación y comentarios, por favor. Bueno, retomando un poco lo que dijimos en el bloque anterior de esta adoración continua, muchas veces algunos, para fomentar la adoración continua, hablan de la soledad del sagrario, ¿no? Incluso santos como San Manuel González García hablaba de los sagrarios abandonados. El sagrario no tiene ninguna soledad, porque el Señor resucitado no tiene soledad, está sentado a la derecha de Dios, del Padre. Entonces no tiene soledad ni tiene sufrimiento. Jesús no puede sufrir en el sagrario, no puede sufrir ni abandono, ni siquiera cuando se comete un sacrilegio. Él no sufre, pero sí sufre en sus hermanos. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y lo mismo, lo contrario. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Estaba desnudo, no me vestiste. Enfermo, preso, no me visitaste. De paso, no me alojaste. ¿Cuándo no hicimos esto? Cuando no lo hicieron con alguno de mis hermanos más pequeños. Entonces, yo creo que el tomar conciencia de que ya estamos resucitados y de que todos los seres humanos lo están, nos tiene que llevar a
tener más cuidado, más respeto, más veneración por todas las personas. En nuestra sociedad, lamentablemente, se dan muchos casos de abuso, no solamente en temas de sexualidad, sino abusos de autoridad. Por ejemplo, ¿cuántos políticos se acuerdan de la gente cuando se acercan las elecciones y necesitan votos? Y entonces hacen dádivas y promesas en busca de votos, no de las personas. Muchas veces nos pasa también eso cuando organizamos un proyecto pastoral. No nos interesan las personas, nos interesa la institución. Siempre me acuerdo que en una oportunidad me habían invitado a dar unos cursos en una parroquia de montaña. Y los cursos eran a la tardecita. Y yo tenía el día libre, entonces salí a caminar. Y había salido a caminar temprano, y a eso de las 8 de la mañana paso, estaba la iglesia abierta, estaban justo en misa, entro, y el sacerdote que estaba predicando, Fray Gerardo, como yo, en paz descanse, ya murió, Fray Gerardo estaba diciendo, muchas veces nos interesa la cantidad, y la cantidad no es importante. Incluso los sacerdotes, muchas veces preguntamos, ¿cuánta gente fue a la procesión? ¿Qué importa cuántos van? Uno solo que haya ido y se haya acercado más a Jesús es suficiente. Y siguió la misa. Terminó la misa y yo me fui a desayunar a la casa parroquial, que había otros sacerdotes, y al rato cae Fray Gerardo a desayunar también. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, le digo. Y me pregunta, ¿mucha gente ayer en el curso? Y yo le contesto, una sola. ¿No? Entonces, esto, ¿no? Lo importante no es la cantidad, lo importante no es la repetición de oraciones o de rezos. Lo importante es el encuentro con Jesucristo muerto y resucitado. Y la identificación de Cristo muerto y resucitado. Por eso Pablo va a decir, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y así tendríamos que decir todos nosotros, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo muerto y resucitado. Entonces, ahí está el trabajo de la conversión. Convertirnos a ese Jesús que fue coherente hasta la muerte y muerte de cruz, que no abandonó el plan de Dios cuando las cosas se ponían difíciles. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero al mismo tiempo que no termina su vida con la muerte, sino que resucita y con él resucita a toda la humanidad. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, al final se narra la ascensión de Jesús a los cielos. Y dice el Señor mientras está ascendiendo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Está con nosotros resucitado y está con nosotros de diversas maneras. Está con nosotros en la comunidad, está con nosotros en las especies consagradas, está con nosotros en el testimonio de las Escrituras, está con nosotros en lo íntimo de nuestra conciencia. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Sentado a la derecha del Padre, pero al mismo tiempo siempre junto a nosotros. Por eso qué lindo ustedes que hablan de un pueblo que camina, saber que este pueblo camina acompañado siempre por el Señor resucitado. En Él somos, nos movemos y existimos. Nunca, nunca jamás estamos fuera de Jesucristo. Ni siquiera
aunque estuviéramos en el peor de los pecados, porque incluso en el peor de los pecados, la gracia de Dios nos sigue sosteniendo y Él nos sigue invitando a la conversión. Por eso estos numerales que hemos reflexionado hoy nos tienen que traer una gran confianza en la acción de la gracia. Si Cristo resucitó, también nosotros estamos llamados a la resurrección. Pero no mañana, hoy, ahora, ya. Cuentan que San Francisco de Sales era un gran maestro espiritual y mucha gente recurría a él en busca de acompañamiento espiritual. Una señora de la nobleza se acerca un día al despacho de Francisco de Sales, entra y pega un portazo. ¿Qué necesita, señora?, le dice Francisco de Sales, el santo de la paciencia. Quiero ser santa. Muy bien. ¿Cuándo empezamos?, dice Francisco de Sales. Ahora mismo. Muy bien. Salga y vuelva a entrar como corresponde. Entonces, ¿cuándo empezamos a resucitar? Ahora mismo. Cuando vamos a perdonar a todas las personas que por ahí aún no hemos perdonado. Cuando vamos a cubrir las heridas de tantas personas que están sufriendo. Cuando nos comprometemos a que nadie más sea tratado injustamente. Ojalá que el Señor nos conceda esa gracia. Y la primera persona que tiene que ser acogida por nosotros mismos, por cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Yo tengo que aprender a darme un abrazo, a aceptarme tal cual soy, con mi fragilidad, con mis llagas, con mis heridas, pero resucitado. Identifiquémonos con Jesús. Para terminar, me gustaría citar el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su igualdad con Dios, sino que se anonadó, se abajó, se humilló, tomó la condición de siervo y, comportándose como un hombre cualquiera, se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, si estamos resucitados, no tengamos miedo a cargar con nuestra cruz. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame, pero como resucitados, no como sepultureros. Perfecto, Gerardo. Una preguntita, como sintetizando esto, ¿qué debemos hacer para empezar a vivir como resucitados? Bueno, yo diría afinar un poco los sentidos, disfrutar de ese sol que sale cada mañana, disfrutar de esa lluviecita que riega nuestros campos, disfrutar de las hermanas y hermanos que tenemos alrededor, también ellos con sus limitaciones, con sus defectos, con sus pecados. Pero qué lindo, ¿no? Qué triste que es no tener a alguien que nos quiera, que nos acompañe, que nos apapache. Qué necesario que es todo esto. Por eso qué lindo, si somos un pueblo que camina, tomar conciencia de esto, que vamos rengos, pero por el camino, con dificultades, con tumbos, con caídas, con cansancios, pero por el camino. El Señor ha resucitado y quiere que nosotros también vivamos como resucitados. Excelente, Gerardo, muchas gracias. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro hermano Gerardo García Helder nos ha explicado muy bien, hasta la saciedad, diríamos hasta el extremo, los tres numerales que hablan sobre si estamos viviendo como resucitados. Bien, es importante agradecer a toda esa audiencia que nos sigue todos los sábados
a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Para ellos, un abrazo virtual, fuerte, rompe costillas, como dicen. También, pues, un agradecimiento, un saludo especial al Arzobispado de Buenos Aires. De allá, desde por allá, nos acompaña nuestro hermano Gerardo García Helder. Y cómo no, pues agradecerle a Gerardo por esa predisposición, por ese entusiasmo, por estar siempre dispuesto a compartir con nosotros esos conocimientos y esa experiencia. Gerardo, no queremos irnos sin antes escuchar su mensaje final. Disfrutemos de la gracia de Dios. El Señor quiere resucitarnos hoy, quiere hacernos vivir de forma plena. ¿Se acuerdan, capítulo 4 del Evangelio según San Juan, la mujer que había ido a buscar agua al pozo, cuando se encontró con Jesús, cuando descubrió a Jesús, se fue corriendo y se olvidó el cántaro junto al pozo? Ya no tenía más necesidad de tomar de ese agua porque ella se había convertido en una fuente de agua viva. Que el Señor nos dé la gracia de convertirnos también nosotros en fuente de agua viva. Gracias por la invitación, gracias, y ojalá algún día juntemos moneditas para que pueda ir en físico a darles un abrazo muy fuerte. Perfecto, gracias. Estaremos siempre listos. O puede ser al revés, ir desde aquí por allá. Con mucho gusto. Bienvenidos. Bueno, vamos a juntar monedas. Gracias amigos. Hemos llegado a la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a vivir como resucitados. Ya Gerardo nos dio la fórmula, la receta. Hay que disfrutar la creación. Gracias, muchas gracias con todos. Gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.